Vean ustedes aquí mismo en Daniel, en el capítulo 12. Esto fue escrito hace 2600 años aproximadamente. Daniel recibe una revelación que no era para los tiempos de Daniel, ni para los tiempos de los apóstoles, ni de los padres de la iglesia, ni para el tiempo de los misioneros, siglo XVIII, siglo XIX. Esta revelación, en el capítulo 12, era para nosotros. Y le dice el versículo 4 el ángel a Daniel: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Yo felicito a todos los que trajeron su Biblia. Gracias por sus vidas, de veras, de todo corazón, porque ya en las iglesias no llevan la Biblia. Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, o sea, va a haber un aumento de las comunicaciones y el conocimiento o la ciencia se aumentará. Nunca en la historia esto sucedió hasta principios del siglo XX. El siglo XX fue un siglo donde en menos de 50 años lo que no sucedió desde Adán sucedió en el siglo XX. Desde Adán hasta el siglo XX brincamos del burro al motor de gasolina. 1904 el primero Ford modelo T, diseñado y fabricado por Henry Ford. 1906 los hermanos Wright norteamericanos hacen la primera tentativa de volar. 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44 comienza Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer, italiano y alemán respectivamente, a planear el proyecto Manhattan para comenzar a bombardear un átomo de uranio 235 y fabricar la fisión nuclear. Como resultado, la primera bomba atómica que se suelta en 1945 en las ciudades de Nagasaki y de Hiroshima en el Japón. La primera y la segunda bomba atómica. 1952, Rusia inventa la primera bomba de hidrógeno. 1956-57, la primera plataforma en el espacio. 1969, llegamos a la Luna. 1970 se inventa el Internet y las comunicaciones satelitales internacionales que existen actualmente. 1975-80 el Internet, las computadoras, el iPhone, el iPad, y ahora ¿qué nos sorprende el siglo XXI? O sea, despegó la tecnología y el conocimiento en el último siglo y en el siglo XXI como nunca había pasado. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Pero vean lo interesante en ese mismo capítulo, versículo 9 y 10, porque Daniel está ansioso de saber más y preguntarle al ángel, bueno, ¿qué sigue? Versículo 9, él respondió, el ángel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas otra vez hasta el tiempo del fin. O sea, iban a pasar 2600 años sin que nadie entendiera lo que está escrito aquí. 2600 años, y cuando llegáramos al tiempo del fin, esta generación que tú y yo estamos viviendo, íbamos a entender lo que hace 2600 años ni el profeta Daniel entendió. Ni lo iban a entender los del siglo XVIII, XIX, ni los demás, hasta esta generación. Sella las palabras, y cuando llegamos al tiempo del fin, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que entendamos al venir a la Biblia lo que Dios nos quiso decir hace 2600 años. Con esto nos damos cuenta que la revelación divina es progresiva. O sea, mientras la tecnología avanza, vamos entendiendo más las cosas que se escribieron. ¿Qué se escribió en el libro de Apocalipsis hace 2000 años? ¿Cómo iba a terminar la humanidad? ¿Cómo se escribió que iba a terminar la humanidad? Por un hombre llamado el Anticristo,
marcando al mundo con el 666. Y lo acabamos de ver con las vacunas. No es hasta la tecnología que hemos alcanzado cuando somos capaces ya de poder un solo hombre controlar la humanidad a través de una marca. Y aunque las vacunas desde luego no eran la marca del anticristo, porque la vacuna te la ponen aquí y la marca del anticristo es aquí o en la mano derecha. Sin embargo, estaba pavimentando el camino la tecnología y la forma como se comenzó a tratar de controlar arbitrariamente, robándonos nuestras libertades individuales y nuestras garantías individuales, los gobiernos, para darnos cuenta que es muy fácil ya controlar a toda la humanidad. Estamos en esa época. Ahorita un solo hombre ya es capaz, a través de la tecnología, de controlar al mundo entero. La Biblia profetizó que el mundo terminaría con un control de la economía imposible que se cumpliera si no hubiéramos inventado los satélites de comunicación, el internet, las vacunas, los chips y toda la tecnología que ha ensoberbecido al ser humano y lo ha convertido en creer que somos dioses. Y ahora lo que acaba de decir Elon Musk, el director del proyecto X y de todas estas compañías del carro Tesla. ¿Saben lo que acaba de decir? Con los millones que tiene, que ahora diseñó una fábrica o varias fábricas que están relacionadas con la neurología o el estudio del cerebro. Y él está inventando con los científicos y los genetistas y neurólogos que lo acompañan, pagados por él, para inventar un chip que se ha metido de una forma intravenosa, que en el cerebro nos quite el odio, los celos, la avaricia y las ideas de robar o las ideas sexuales. Y convertir al ser humano, desprogramarlo, porque él cree que él puede desprogramar al ser humano y convertirnos en robots para mejorar la humanidad. Jesús, María y José y el burrito que los acompañan. O sea, cuando llegamos a un punto en el mundo en el que nos encontramos ahorita, que se llama transhumanismo, donde los científicos creen, los médicos de los nazis eran Pinocho comparados con los de ahora, porque el nazismo trató de pervertir la genética humana con el famoso doctor Mengele, que lo mataron en Brasil después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los científicos modernos están seguros que van a mejorar a la raza humana con la tecnología. O sea, toda esta tecnología a la que hemos llegado tiene el propósito de demostrar que somos dioses. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que han creído la mentira de hace 6,000 años que Satanás, la serpiente, le dijo a Eva. La primera mentira que lanzó Satanás a la humanidad fue: serán como dioses. Y lo hemos creído, y así va a acabar la humanidad. Vamos a acabar el mundo porque creímos que éramos dioses y no somos más que criaturas creadas por Dios, ensoberbecidas, creyendo que somos dioses y que podemos mejorar y crear a un ser humano mejor que el que Dios creó a través de la tecnología, de la ciencia y la genética. Y dice el versículo 10 de Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Esta es la época de la limpieza, número 1. ¿Para qué sirvió la pandemia? ¿Por qué Dios permitió la pandemia? ¿Qué consecuencias, qué experimento o qué desierto atravesó la iglesia a través de 2 años de pandemia? No se imaginan la cantidad de iglesias que ya no existen después de la pandemia. Cantidad de pastores que dejaron el ministerio después de la pandemia. Cantidad de cristianos que ya no regresaron a la iglesia después de la pandemia porque nunca fueron cristianos. Dice 1 de Juan capítulo 2: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos los que van a una iglesia como esta y como todas las iglesias cristianas, no todos son cristianos verdaderamente. No todos siguen a Jesús, más que de la boca para afuera.
Viene una crisis, viene una pandemia y se olvidan de Dios, se olvidan de Cristo, se olvidan de la iglesia, se olvidan de todo. Fue una limpieza tremenda la que Dios hizo. Purificó Dios su iglesia, porque cantidad de cristianos que se decían cristianos ya ni siquiera van a la iglesia. Número 2, dice la Biblia, serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo viene la purificación de tu vida? A través del sufrimiento, desgraciadamente. Tenemos que atravesar divorcios, enfermedades, accidentes, problemas con los hijos, problemas en el hogar, problemas con el gobierno, preocupación, cayó el petróleo, cayó el dólar, ¿qué vamos a pasar? Todas estas circunstancias están purificándonos, porque ahí Dios se asoma. ¿Cómo va a reaccionar Panchito? Hoy en la mañana reaccionó y vio la televisión que el dólar cayó ante el euro y que ya Rusia se acerca a Europa y hay una tercera guerra nuclear. Vamos a ver cómo está Panchito. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Y si no me caso? ¿Y si cae esto? ¿Y si se muere mi esposo? Todas las circunstancias purifican y prueban nuestra fe. La forma como reaccionamos ante la presión del mundo, está Dios trabajando a través de nuestra fe. Dice en 1 Pedro 1, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es la fe? Oye, qué padre es confiar con Dios cuando todo está bien. ¿Qué es la fe? Atravesar el valle de lágrimas. Cuando estés en el fuego no te quemarás, cuando estés en el agua no te ahogarás, dice Isaías 42. Esa es la fe, que podemos atravesar. Padre Santo, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque el mundo es un valle de sombras, de oscuridad, de cosas que no entendemos y de muertes por todos lados, muertes todos los días, suicidios, ataques, violaciones, secuestros. Es el mundo que estamos viviendo. ¿Cómo estás tú viviendo en medio de este mundo? ¿Con paz? ¿Tienes paz realmente en tu corazón? Que te digan mañana perdiste el trabajo, vas a agarrar la de tequila, don Julio, y te la vas a acabar. Ya se fue tu mujer, pues ahí están, las mujeres son iguales, yo también me voy con otra también. ¿Así vas a reaccionar? La forma como reaccionamos determina el calibre o la madurez que has alcanzado. Y ojalá que la iglesia no esté llena de niños. Muy bien. Entonces, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Nunca el carácter del ser humano se había deteriorado como en el siglo XXI en el que estamos viviendo. Cuando tú ya ves a papás aplaudiendo, llevándolos a Disneylandia a sus hijos, o cuando los llevan a librerías y los reciben los drag queens, un hombre vestido de mujer con pestañas postizas, con una peluca, con zapatos de tacón, vestido como mujer, diciéndole a un niño, eres una niña, vístete como princesa, vístete como yo. Y los papás, sí, mira qué bonito, como si fuera Alicia del País de las Maravillas. Cuando llegamos a un punto donde los seres humanos a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, hemos llegado al final. Cuando ya no hay absolutamente en tu mente y ya no sabes lo que es bueno y lo que es malo, y estás tan confundido, donde se puede mezclar la feminidad con la masculinización y la masculinización con la feminidad, y el ser humano pierde su identidad de quién eres realmente, ya no espiritualmente, físicamente, es cuando dices, hemos llegado al final. Y esa es la humanidad que estamos viviendo. Se perdió la identidad total. ¿Cómo puede un ser humano no saber qué es? Oye, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Si tienes el cromosoma XX, eres mujer. Pero aquí me dice que no soy, pues tu problema no es físico, por el amor de Dios. Tu problema es mental. Tienes un tornillo flojo aquí. Y mientras más oyes la televisión y más te juntas con ese tipo de personas, más se te aflojan las neuronas y más llegas a creer que realmente no eres lo que Dios te creó. Es el final de la humanidad. Y ya meterse con los niños, eso ya no tiene perdón.
Vayamos rápidamente al capítulo 9 de Daniel y veamos que todavía no estamos en la tribulación. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, sobre todo a la iglesia de Tesalónica, le escribió porque esta iglesia en Tesalónica estaban muy alarmados, creían que ya estaban en el día del Señor. Todos ustedes que les gusta el estudio de la teología y la escatología, o sea, las profecías bíblicas, siempre que encuentren en el Antiguo Testamento la frase día de Jehová, día de la ira de Dios, día del castigo, todas estas frases se refieren a los 7 años que vienen del mundo de la tribulación, donde tú y yo ya no vamos a estar. Gracias a Dios. La iglesia no puede estar en la tribulación. Hay muchas razones y ojalá que me dé el tiempo en la segunda conferencia de compartirlo. Entonces, este tiempo del día del Señor son los 7 años o la famosa 70 semana de Daniel. Y ya hace 2000 años los tesalonicenses creían que estaban ya en la tribulación. yo he tenido varios correos que me han preguntado, Armando, ¿y es la tribulación? Le digo, no, todavía no es, no. Y así como está la situación ahorita, imaginémonos nada más que en la tribulación los ángeles caídos van a bajar al mundo. Se va a abrir el abismo, Apocalipsis 9, versículo 1 y 2, y todos los demonios que están ahorita en el abismo van a salir al mundo a poseer a todos los millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra. El diablo va a estar aquí en el mundo entero operando a través del anticristo. Y a través de esto vendrán plagas, vendrán catástrofes sobrenaturales, vendrá una descomposición del ser humano, se matarán unos con otros, habrá perversiones ya insospechables e inimaginables, y será un tiempo como nunca, así lo declara Daniel y lo declara Cristo, un tiempo como nunca ha existido ni existirá después en toda la historia de los seres humanos. Y si ahorita nos da coraje, ¿verdad? Como me dijo un día un señor, oiga, doctor Alducin, ¿cómo es posible que el Dios tan cruel castigando a los cananitas, genocidios, sangre, esto es la Biblia, ¿cómo puede un Dios así ser así? Y le dije, si entra una persona, esto fue lo que le contesté a esta persona, si entra a tu casa una persona a las 2 de la mañana, tú tienes una esposa y tienes 3 niñas de hijas, y llega y te anestesia a ti y comienza a violar a tu esposa enfrente de ti con 2 maleantes más, y luego va con tus hijas, las viola y las mata a las 3. Cuando tú salgas de tu casa, ¿qué pedirías para ese hombre? Porque ese hombre, estarás conmigo, que no es un ser humano, es un animal. Es un animal, y esas personas no pueden estar sueltas. Y para eso los gobiernos están establecidos para ejercer el Estado de Derecho. Entonces, esa persona, tú me dirías, merece la pena de muerte. Porque hay personas que han perdido su derecho a vivir para la sobrevivencia de los demás. Un jitomate podrido, o lo sacas y lo tiras, o contamina la canasta de los demás jitomates. Ese es el procedimiento que hace Dios. Y muchos se asustan porque muchas cosas, hay pena de muerte en la Biblia y hay formas de castigo que dicen, pero es que si tú supieras ahora que venga la tribulación, ¿cuántos animales hay sueltos en el globo terráqueo que no son seres humanos? Y hay cantidad de personas que tú ves y cómo está Don Pancho y por aquí y por allá, y no nos imaginamos que hay monstruos dentro de seres humanos que aparentan a ser ángeles de luz. Y tenemos cantidad de ejemplos en la historia, ¿no? Ted Bundy asesinó a 19 muchachas en Florida. Otro que se comió, a las que mataba se las comía en el refrigerador y guardaba los pedazos ahí. Y era un estudiante de la universidad. Ted Bundy, el muchacho abogado, bien parecido, menos de 40 años de edad. En donde entraba, mira qué bien parecido, cualquiera, ojalá que se casara con mi hija, ese muchacho, ¿verdad? Llevaba 19 enterradas. Y cuando lo sentenciaron a la cámara de gases en Miami, fue el doctor que es cristiano,
de California, un médico, y le dijo: Ted Bundy, quiero preguntarte algo. Al otro día lo iban a llevar a la cámara de gases. Y en Estados Unidos, cuando alguien es sentenciado a muerte, a pena de muerte, ya la silla eléctrica ya se quitó. Ahora existe la cámara de gases o muchas veces el ahorcamiento. Le preguntó a Ted Bundy, el doctor cristiano: ¿cómo comenzaste tú? ¿O qué fue lo que te motivó a matar a tantas muchachas? ¿Cómo es posible, tú bien parecido, con una carrera universitaria, tú pudiste haber sido un abogado tremendo? Pudiste haber tenido otro tipo de vida. ¿Por qué te inclinaste a esto? Y él le contestó al doctor cristiano: comencé con la pornografía. Con la pornografía. Llegó un momento en que quería más y más y más y más y más. Llegó el momento en que ya no me satisfizo ver mujeres ni escenas de desnudos. Yo quería participar. Y veía muchachas y sabía que las tenía que poseer, pero las tenía primero que matar. Y ya muertas las violaba. Se convirtió en un animal. Porque ni los animales hacen eso. Y es posible que como seres humanos perdamos nuestra humanidad y perdamos nuestros 5 sentidos, nuestra razón, nuestro sentido común y toda lógica elemental, como lo perdimos en la pandemia. Con tantas cosas que inventaron los medios de comunicación y como borreguitos, váyase para allá, va, quítese aquí, aquí. Oiga, señor, pero entonces al llegar a mi mesa el restaurante ya no hay virus. No. Oiga, pero descubrieron que es que está en los billetes el virus del COVID. Claro, porque están tratando desde hace varios años de quitar el cash. Estamos siendo purificados y estamos atravesando el tiempo donde el Espíritu Santo sabe si realmente tenemos convicciones y estamos dispuestos que me metan a la cárcel o que me maten, pero mis convicciones nadie las puede sacar de mi corazón. Y algún día tú y yo vamos a ser juzgados por Dios en el cielo acerca de los talentos y las convicciones que tuvimos mientras vivíamos en este cuerpo. En Daniel 9, versículo 27, que es el versículo que me interesa rápidamente. ¿Tienes el timer para ver el tiempo? ¿Dónde? Dice: por otra semana, hablando del anticristo, por otra semana, o sea, esta es una semana de 7 años, porque los judíos tenían semanas de años y de días. Y todo es del versículo 24, que se llama la famosa profecía de las 70 semanas, son semanas de años, o sea, comienza el versículo 24, 70 semanas están determinadas, o sea, 490 años. 7 por 7, 49, 490 años. Y aquí en esta profecía, rápidamente, para los que no la han entendido, se profetiza, antes de entrar al versículo 27, Daniel se encuentra en Babilonia, después vinieron los medos persas y sirvió bajo el rey Darío, bajo 2 imperios sirvió Daniel. Y Daniel está leyendo el libro de Jeremías. Hace 2600 años. Jeremías fue antes de Daniel. Y lee en Jeremías Daniel que la cautividad babilónica estaba a punto de terminar. Y la cautividad babilónica iba a durar 70 años. Y dice Daniel: ya falta un mes tal vez para que se cumplan los 70 años. Entonces Daniel ora y le dice: Señor, ya vienen todos los judíos de regreso otra vez, ¿verdad?, a Israel. ¿Cuál es el futuro de tu pueblo? Tú le dijiste a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, a Samuel, etcétera, etcétera, a Mos, etcétera, etcétera, que éramos tu pueblo y que nos ibas a proteger siempre y que iba a ser más numerosa la descendencia de Abraham, tan grande como las estrellas. Entonces Daniel estaba interesado en saber el futuro de Israel. Entonces Daniel comienza a orar durante 2 semanas. Y durante 2 semanas manda Dios un ángel a Babilonia, al mundo, con la respuesta, pero en el cielo lo interrumpe un principado satánico. Todo esto lo encontramos en el capítulo 10. Y no permite que Daniel baje a Babilonia con el mensaje que Dios le manda o con la respuesta del cielo.
Entonces hay una guerra cósmica en el cielo. Finalmente, ya para no ser tan larga, llega el ángel después de las 2 semanas que Daniel estaba ayunando. Y esto nos habla de un principio espiritual muy importante. En el momento en que tú te pones de rodillas, o en el momento que nosotros oramos, iniciamos una guerra. Siempre, 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 siempre. Y esa guerra la ganas de rodillas. La oración es un campo de guerra que Dios nos ha dado para que mi hijo se va en la mañana, tal Padre Santo, te pido que lo guarde a Acapulco, mi hijo. Tus ángeles lo acompañen, Padre. Mi esposo se fue al trabajo, lo han amenazado. Te pido por esto, Padre. Dios ha decidido en su soberanía que nosotros podamos cambiar ciertas cosas a través de la oración. Dios decidió acabar con Israel y se interpuso Moisés. Señor, no te los lleves todavía. Y en el momento en que Moisés se interpone a la voluntad de Dios, Dios perdona a Israel. Dice en Ezequiel: no he encontrado un hombre que se ponga para hacer, ¿verdad? En el camino para intervenir por otra persona. Cuando sepamos realmente el poder de la oración, tendríamos más reuniones de oración y pasaríamos más tiempo en oración todos los días con Dios. Entonces viene el ángel y le da a Daniel la revelación del versículo 24 al versículo 27, que se conoce como las 70 semanas de Daniel. Y le dice el ángel: Daniel, cuando comience la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, hasta el Mesías habrá 483 años matemática, cronológicamente diseñados por Dios. ¿Cuándo comenzó la reconstrucción de Jerusalén? Se encuentra en Nehemías capítulo 2, cuando el rey Artajerjes le dice a Nehemías: te doy permiso que vayas a Jerusalén, está en ruinas, comienza a levantar las murallas. De ese tiempo de Artajerjes, Nehemías capítulo 2, a Cristo son 493 años matemáticamente contados. Y esto es algo impresionante porque es la única parte en el Antiguo Testamento que se profetiza el tiempo en que Cristo vendría. Por eso Cristo estaba tan enojado con los fariseos. ¿Cómo no supieron que iba a venir? Primero los magos que vienen de Babilonia supieron al rey Herodes y le trajeron regalos al niño Dios. Mejor estos que venían enseñados por Daniel 600 años antes, con lo que Daniel les enseñó de las profecías de Daniel, sabían que el tiempo en que Jesucristo iban a ser. Los religiosos y los estudiosos de la ley nunca supieron cuándo Jesús iba a nacer. Qué increíble, ¿no? Entonces faltó una semana de 7 años, Cristo fue crucificado. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dijo a Jerusalén, y aquí está la clave: Baruch Hashem Adonai Eloheinu, en hebreo. No regresaré hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hace 2000 años hasta ahorita, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías. Aunque hay muchos judíos que se han convertido, les llaman cristianos mesiánicos. Pero por favor, si tú no eres judío, no te pongas la kipá, ni creas que ya eres mesiánico, porque tienes cara de que naciste en Atlacomulco. Hay tantas ridiculeces que están manejando ahorita en la vida cristiana como no se imaginan. No nos vamos a detener ahí. Entonces, Cristo le dice a Israel: no van ustedes hasta la tribulación, van a ser purificados, y en la segunda venida de Cristo ya podrán los judíos purificados en la tribulación pasar al milenio o al reino mesiánico, porque no pueden entrar al reino mesiánico sin reconocer que Jesucristo es el Mesías. Entonces quedó una semana pendiente, la semana 70, la que hablamos en el versículo 27, que el anticristo confirmará el pacto con muchos. Cuando aparezca el anticristo, ahí comienza la tribulación. En el momento en que oigamos, tal vez no lo vamos a oír, que un hombre confirma, ¿ya lo vieron bien? Por otra semana no dice firmará, confirmará el pacto con muchos. Entonces sabemos que estamos en la tribulación.
pero como nosotros no vamos a estar aquí, ¿verdad? No vamos a saber, pero por favor no hablemos que el anticristo es Obama o el Papa Francisco o el príncipe Felipe o hasta la reina Isabel decían que era la abuelita del anticristo. Pobre señora, ¿verdad? No podemos especular, ni hipotetizar, ni filosofar hasta que 10 naciones se unan, 5 de Europa, 5 del Medio Oriente, hagan un tratado, Daniel capítulo 7, y de entre esas 10 naciones un cuerno pequeño surgirá que se llama el anticristo. Entonces el pacto comienza cuando el anticristo confirme. ¿Por qué dice confirmará? Qué interesante, qué maravillosa es la Biblia, porque hace 3 o 4 meses, por primera vez en la historia, las naciones árabes le están pidiendo a Israel protección. Y entonces los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos firmaron un acuerdo que se llama el Acuerdo de Abraham, donde por causa de que Irán bombardeó en 1989 pozos petroleros en Arabia Saudita, y Estados Unidos no intervino en Israel, los árabes están espantados con Irán, porque ya está a punto de tener la bomba atómica, Irán. Entonces, por favor, a los israelitas que tienen los mejores pilotos del mundo y que tienen armas nucleares y tienen de los ejércitos mejor entrenados del mundo, están pidiéndoles protección, cosa inaudita desde 1948 que se independizó Israel. Entonces ya se confirmaron varias naciones árabes y ya firmaron un pacto, porque las únicas naciones desde el 48 que se independizó Israel, Jordania y Egipto, fueron las únicas naciones que tenían acuerdos de paz con Israel hasta ahorita, Jordania y Egipto. Pero ahorita ya son los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y otras más, y a punto de firmar Arabia Saudita. Y cuando esto sea posible es cuando el anticristo hace su aparición. ¿A qué tiempo nos encontramos del anticristo? Tal vez semanas o meses, o tal vez 1 año o 2 años más. Pero la historia del ser humano ha llegado a su final. Los cristianos dormidos, todavía papá y hacer dinero, y quiero esta carrera, y por aquí y por allá, adulterios, divorcios, etcétera, etcétera, drogas, alcoholismo, y todo eso que hace que tu vida termine antes de tiempo, que vivas como un animalito. Las vacas se levantan y pastan, desayunan y pastan, comen y pastan, duermen y pastan, y llega la noche. Y así hay seres humanos, se levantan y van a trabajar, van a hacer dinero, llevan el dinero a su casa, comen, etcétera, etcétera, y duermen. Se divierten y van por acá, van a Acapulco, van con su computadora, con su laptop, ni siquiera disfrutan las vacaciones, porque todo es negocios, dinero, etcétera, etcétera. Ya su esposa es como alguien que contrataste, no hay comunicaciones con los hijos tampoco, ni con los nietos. ¿Por qué? Porque vivimos centrados en nosotros mismos. Y la principal característica que el apóstol Pablo describe de los seres humanos al final se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 1 al 6. Amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Solamente te amas tú, mis intereses, mis propiedades, lo que me beneficia a mí, y todas las demás personas las uso si me sirven. Pero darle la amistad a alguien incondicional, no. Si mi compadre hizo un negocio con él, es mi compadre mientras tenga dinero. Pero si lo meten a la cárcel o pierde todo, ni a la cárcel lo voy a visitar. ¿Por qué? Porque no era mi amigo, era un uso que yo usaba, era un instrumento para que yo me enriqueciera más. Mis sirvientes y los que tengo, los trato con la punta del pie, porque por eso les pago un sueldo. Jamás a mi sirvienta la pongo a sentar conmigo a desayunar, ni a comer, porque es mi sirvienta. A los que no tienen dinero y los pobres desdichados que andan por todos lados, yo no me preocupo por ellos. Si alguien se acerca a lavarme las ventanas de mi carro, ahí en Querétaro, en el centro, le doy 5 pesos a lo mucho o 1 peso. Somos miserables. 5 pesos de propina, 3 pesos de propina. Dice ahí la bienaventurado el que piensa en el pobre, porque el día que te haga falta
Dios se acordará de ti. Y el día que perdamos la empatía por los demás, por los pobres, por los desdichados, por los necesitados, y comencemos solamente a pensar en nosotros, es cuando has dejado de recibir la gracia de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Inclinemos nuestra cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, y nos ha reservado una herencia inmarcesible, incorruptible en los cielos. Y mientras estamos en el mundo, seremos guardados por su poder mediante la fe, en la cual muchas veces tendrá que ser probada con fuego, para que, hallada tu fe probada, sea encontrada en alabanza y gloria delante de Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto, pero aunque no le veamos, creyendo en Él, nos alegramos con un gozo inefable. Te damos gracias, Jesús, por tu obra inmensa, maravillosa, cósmica en esa cruz, donde la sabiduría de tu Padre, el amor de tu Padre y el odio de tu Padre por el pecado fueron manifestados en esa cruz. Y tú fuiste el instrumento de tu Padre, por lo cual vivimos agradecidos eternamente por tan grande sacrificio en nuestro lugar, con el principal propósito que no vivamos ya para nosotros mismos. Ya no podemos vivir para nosotros mismos. Este es el camino que has dejado claramente marcado en las Sagradas Escrituras. Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó de entre los muertos, para que podamos entender que mientras más vivimos para los demás, más felices seremos, más paz tendremos y más bendiciones vendrán a nuestra familia. Porque ese es tu propósito, que nos soportemos, que nos amemos, que nos perdonemos unos a otros como tú lo hiciste desde la cruz. Gracias, Señor, porque no venimos a que nos sirvan, venimos a servir a los demás. No venimos a sentirnos más grandes que nadie ni de nada. Venimos a lavar los pies a los que creemos que son inferiores a nosotros, porque así tú lo hiciste, siendo el Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hace 2000 años te pusiste de rodillas a lavarles los pies a los que te seguían. Padre, te damos gracias porque en esta mañana tu Espíritu Santo está trabajando, energetizando las mentes y los espíritus de los seres humanos que nos escuchan. Y si tú no tienes a Cristo en este momento, si tú no estás seguro de tu salvación, dile estas palabras a Jesús. Pero no dejes este día, no permitas salir de este lugar. No es coincidencia que hayas venido esta mañana. Dios te ama, Dios te ama. Siendo pecador, te está diciendo Dios te amo. Pero cree lo que hizo mi hijo en esa cruz. Cree que su sangre es la medicina, el antídoto para tu pecado, para tu vida miserable que has llevado, y que a los 3 días resucitó de los muertos. Y como vive, Él tiene el poder de entrar a tu corazón. Te bendecimos si tú has hecho esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Bendito sea este libro maravilloso que nos ha dejado el Señor para que lo amemos con todo el corazón. Medita la Biblia, memoriza la Biblia, estúdiala, reflexiónala día y noche, día y noche, día y noche. Cuando tú hagas eso, todo lo que hagas va a prosperar. Estamos en este mundo solamente, ingeniero, es arquitecto, deportista, cantante,
Todo eso es secundario. Pero la razón por la cual ahorita sigues vivo, la razón por la cual no te has muerto, quiero que lo entiendas muy bien, es porque Dios quiere que le conozcas. Porque la vida eterna, Juan 17:3, es conocer a Dios. Y cuando tú tienes la vida eterna, todo es transformado en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida de negocios. Porque has puesto a Dios como prioridad en tu vida. Si hay personas en esta mañana que han hecho esta oración por primera vez, invitando a Cristo, nos gustaría conocerles. Y desde ahí de tu lugar, comenzamos allá arriba, levanten su mano allá arriba, todos los que en esta mañana, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más allá arriba que haya hecho esta decisión por Jesús? Aquí en esta parte de aquí, esta parte, esta mitad, alguien en esta mañana hizo esta oración. Gracias, que Dios la bendiga. Gracias, joven. Mira cuántos jóvenes, gracias a Dios. ¿Alguien más por acá? ¿Por acá de este lado? Dios la bendiga. Gracias, gracias, gracias. ¿Cuántos jóvenes, Señor? Gracias por estos jóvenes. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Por acá? ¿Por acá nadie? Todos tienen cara de San Cleotilde. Gracias por estas almas que tengo, así me emociona ver a jóvenes entregándoles sus vidas a Jesucristo, porque ustedes jóvenes son los príncipes de esta generación. Ustedes lo están levantando Dios con un potencial como no se imaginan, porque son los últimos portadores de la verdad. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz. Únete al canal de Alan Alducin en Telegram y forma parte de nuestra comunidad. Aquí podrás encontrar noticias proféticas de última hora, sin censuras ni información falsa. ¿Cómo puedes descargar Telegram? Dirígete a Google Play si eres usuario de Android o a App Store si eres usuario de iPhone. Una vez dentro de tu aplicación, dirígete a la barra del buscador y escribe Telegram. Busca la aplicación guiándote por el logo. Ahora da clic en descargar. Una vez descargado, registra tu número para crear un perfil en Telegram. Una vez creada tu cuenta, dirígete a la parte superior derecha y da clic al logo de la lupa. Ahora escribe Alan Alducin y ahí aparecerá nuestro canal. Dale clic a unirte y ya podrás tener acceso. O si lo prefieres, el link de acceso directo se encuentra en la descripción de este video. No te pierdas las últimas noticias. Mantente informado. Dios te bendiga. He estado compartiendo acerca de algunas profecías bíblicas que se están cumpliendo en la época que vivimos, y mencionaba yo en la conferencia anterior que es la época más difícil, la más peligrosa de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Bueno, siempre ha habido guerra, siempre ha habido degradación moral, etcétera, etcétera. Pero hemos llegado a un punto donde ya la ciencia no es ciencia, donde ya se están tergiversando los valores de la identidad de género, donde están ya próximos a editar o a legislar, la pedofilia. ¿Se imaginan? Donde ya los seres humanos de alguna forma están perdiendo su identidad. Y todo esto nos hace preguntarnos qué tan cerca nos encontramos de que Jesucristo venga por nosotros. ¿Estamos realmente viviendo los últimos tiempos? ¿Podríamos demostrar que estamos viviendo realmente la generación de la higuera? Porque abran sus Biblias en Mateo capítulo 24. Jesucristo, después de haber mencionado y descrito algunas señales a la pregunta de los apóstoles que le hicieron en Mateo 24:3, específicamente le hicieron tres preguntas. Mateo 24:3.
Estando sentado él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Número 2, segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y número 3, ¿qué señal habrá del fin del siglo? La primera pregunta la contestó Cristo inmediatamente en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo. ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, Cristo acababa de mencionar que el templo, que era admirado como una de las maravillas en aquel tiempo del mundo, el lujo del templo que había Salomón levantado, no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces quedaron los discípulos preguntándose a qué se refiere o cuándo serán estas cosas, las que acabas tú de mencionar. Y se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando Cristo menciona que no quedaría piedra sobre piedra, y cuando el general Tito de la Legión Romana, enviado por Vespasiano, el emperador romano, arrasó con Jerusalén. Pero las otras dos preguntas que le hicieron a Jesús es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y las da en el versículo 29 y 30. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá como de sangre, habrá fenómenos cósmicos, etcétera, etcétera. La segunda venida de Cristo viene con señales. Nosotros no estamos aquí. El arrebatamiento de la iglesia 7 años antes es inminente. ¿Qué significa inminente? Que el rapto o el arrebatamiento no hay ninguna señal. Perdón, puede suceder ahorita saliendo, en la noche, mañana, dentro de 2 meses o el año que entra. No sabemos el día y la hora. Pero la tercera señal es la que nos importa. ¿Qué señal habrá de que el mundo ya llegó al final? ¿Qué señal habrá de que realmente la humanidad ha llegado al fin? Cuando ya podamos de alguna forma saber, aunque no sabemos el día y la hora, que la humanidad se encuentra en la orilla de un abismo. Y eso lo vamos a contestar con las respuestas que Cristo les da en el versículo 6 al 9, al 8, perdón, 6 al 8 del mismo capítulo. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. Las guerras son necesarias. ¿Lo podemos considerar, entender y asimilar? Porque dentro del cristianismo hay movimientos, entre comillas, pacifistas. Y hay iglesias que salen en las calles, ¿verdad? No a la guerra, la paz, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que son discípulos de los Beatles, ¿verdad? Porque fue una de las canciones principales de John Lennon. Make peace, not war. Hagan el amor y no la guerra. Pero si algún cristiano cree que las guerras van a terminar y que se van a lograr por medios diplomáticos o políticos, qué equivocado estás. Ahora, ¿por qué son necesarias las guerras? Aunque no todas son necesarias. Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Llegan los nazis, Hitler invade Polonia, Checoslovaquia, los ingleses se dan cuenta, Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra en aquel tiempo, de que realmente los nazis iban a seguir invadiendo Europa, previene a Estados Unidos, a Canadá y a Stalin en Rusia. Entonces se unen Rusia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos contra Japón, Italia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Si no se hubieran unido los Estados Unidos y Canadá y Rusia para sacar a los nazis de Europa, el mundo no existiría todavía, porque el nazismo como un veneno se hubiera esparcido y propagado por toda Europa y el mundo entero. Entonces fue una necesidad para poder defender a los inocentes y a las futuras sociedades que intervinieran con la violencia y con el uso de la fuerza. Otro caso, Saddam Hussein, presidente de Irak, invade Kuwait. Y cuando el presidente Bush, papá Bush,
descubre que está próxima de apoderarse el petróleo, sabiendo que si Hussein lo dejan en Kuwait, pone de rodillas al mundo entero, chantajeando a través del petróleo. Se formó una alianza de 29 naciones en 1990-91 más o menos, que se llamó la Operación del Desierto, para sacar a Saddam Hussein de Kuwait. Era necesario. Si no lo sacan, repito, un hombre se convierte en dictador y se hubiera adelantado al anticristo. Entonces sale corriendo Hussein, se regresa a Irak, y ahí en Irak lo siguen persiguiendo, lo encuentran enterrado en un hoyo como de 1,5 metros de profundidad, lleno de barbas y lleno de piojos. Lo encuentran los soldados norteamericanos, lo sacan, lo entregan a las autoridades iraquíes, lo juzgan y lo ahorcan, sentenciándolo a la muerte. Fue necesaria la intervención de esta coalición. Mientras lleguemos al final de la historia humana, las guerras van a continuar. No son algo nuevo. Quiero leerles unas palabras que las traigo precisamente escritas aquí en mi Biblia, de un gran escritor llamado C.S. Lewis. Y este hombre, C.S. Lewis, escribió estas palabras en la Universidad de Oxford en 1939, cuando iba a comenzar la Segunda Guerra Mundial. Y dice así: C. Lewis escribe estas palabras: la guerra no crea ninguna situación absolutamente nueva. Simplemente agrava la situación permanente humana para que ya no podamos ignorarla. La cultura humana siempre ha tenido que existir bajo la sombra de algo más importante. Estamos equivocados cuando comparamos la guerra con la vida normal. La vida nunca ha sido normal. Ahora que vino la famosa pandemia, ¿se acuerdan? Que era la nueva normalidad. O sea, por el amor de Dios, Virgen de todos los santos. Es que la vida nunca ha sido normal. Desde que el pecado entró a la humanidad, el ser humano ya no es normal. Dios envía a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para que en la forma del Espíritu Santo entrara a tu vida y a tu vida y nos comenzara a volver normales. Para que pudiéramos entender qué es la normalidad. Y una persona sin Dios, dice la Biblia, vive como un loco. Es locura el camino sin Dios. Entonces comenzamos a la normalidad cuando le permites a Dios trabajar en tu vida y dejarte guiar por las Sagradas Escrituras, comprendiendo que separados de Él. O sea, qué radicalismo de Jesús, ¿verdad? Si tú no caminas conmigo y tú no vas en mi camino y no me reconoces como la única verdad que hay, no hay dos verdades, no hay tres verdades, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces todos estos conceptos los tenemos que entender para saber y conocer el mundo. Dice otro dicho que tú no puedes conocer el mundo si no sabes quién se encuentra detrás de él. ¿Y quién se encuentra detrás de todo? ¿Caperucita Roja? ¿San Francisco de Asís? ¿El Papa? Detrás del mundo se encuentra Satanás. 1 Juan 5:19. El mundo entero, gobernantes, medios masivos de comunicación, el mundo entero se encuentra bajo una energía, una influencia malévola, satánica, que ha llegado al punto en que nos encontramos a hacernos creer que somos dioses, como lo están tratando de hacer los científicos a través de la tecnología. Vamos a crear un ser humano superior, vamos a crear vamos a mejorar la raza humana a través del transhumanismo. Vamos a inyectar ciertos chips al cerebro para que elimines los celos, el odio, la avaricia, etcétera, etcétera. En otras palabras, Dios, tú te equivocaste. Nosotros podemos crear y mejorar la raza humana mejor que lo que tú creaste.
Es donde nos encontramos ahorita. Entonces la misma ciencia, usando la tecnología, creen que pueden realmente mejorar la raza humana. Y cuando caemos en esta trampa, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que no entendemos ni a la raza humana, ni por qué actuamos como actuamos, ni por qué somos tan fácilmente engañados. ¿Y cómo termina la Biblia? Apocalipsis capítulo 12, el diablo que engaña al mundo entero. Él es el maestro en el arte del engaño. Muy bien. Regresamos a Mateo 24 y vemos que Jesucristo enuncia como primera señal que es necesario que no nos asustemos, las guerras van a continuar hasta que Él regrese. Como dato interesante a los que les interese apuntarlo, de acuerdo al Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, dictamina que en 6,000 años de historia aproximadamente del ser humano han habido nada más 25 años de paz. En 6,000 años de historia solamente hemos vivido y experimentado 25 años de paz. Desde que Caín mató a Abel, toda la historia humana son guerras, revoluciones, golpes de estado, papá contra mamá, esposo contra esposa, esposa contra esposo, hijos contra padres, padres contra hijos, etcétera, 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 etcétera. Y cuando estamos viendo nosotros que no a la guerra, no nos hemos dado cuenta que la guerra está dentro de nosotros. Dice uno de los salmos, hay guerra dentro de tu corazón. Y mientras tú no hagas la paz con Dios, vas a seguir haciendo la guerra con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus amigos, y vas a continuar echando la culpa de lo que tú eres a las personas de tu alrededor o al medio ambiente, como lo estableció la famosa ideología freudiana, tu padrino Sigmund Freud, no del medio ambiente, ¿verdad? Los niños y pobrecito Harvey Oswald, el que mató al presidente Kennedy, él lo mató porque era un niño huérfano y estuvo en 3 orfanatorios y lo desechó su mamá, y lo echó un bote de basura y pues él tenía que convertirse en un asesino. Pues entonces Harvey Oswald, si no lo hubieran matado, te vamos a llevar a un psiquiátrico, no te vamos a aplicar la pena de muerte porque eres víctima de las circunstancias. ¿Y la responsabilidad en dónde queda? Dice la Biblia que somos responsables individuales de cada acción, cada pensamiento y de cada palabra que pronunciamos. Mientras tú no entiendas que tú eres responsable de todo lo que tú eres, no me salgas con que mi mamá fue prostituta, mi papá le decían el fulano de tal de Querétaro porque era traficante de drogas, es que me violó mi papá y por eso soy como soy. Mientras no reconozcamos que somos responsables, no de muchas acciones, que si te violó tu papá, pues claro que no es responsable, eres responsable de pedir ayuda al cielo. Como decía el dicho, viene el granjero podando todas las mazorcas y de repente se encuentra una mazorca chueca y cuando pasa a recoger la mazorca el granjero y echarla al fuego, la mazorca le grita al granjero, ¿por qué me echas al fuego si yo nací chueca? Yo no tengo la culpa de haber nacido chueca. Y le dice el granjero, no, tú no tienes la culpa de haber nacido chueco, tienes la culpa de no haber querido enderezarte. Para eso vino Jesucristo, para enderezarnos, para meternos en el camino de la normalidad, para que entendamos que es imposible formar un matrimonio, educar a los hijos, estar casado, ser presidente municipal, ser gobernador, ser pastor. Es imposible, no importa al éxito que tú llegues en tu vida, si tú no tienes a Dios. Y aunque llegaste a la cumbre, presidente de las naciones, o presidente de las Naciones Unidas, o 5 edificios compraste, o tienes con mujeres como Salomón, tú mueres en el vacío más grande que una persona puede existir. En otras palabras, tu vida no fue diferente a una vaca. ¿Qué quiere usted decir? Bueno, las vacas se levantan y pastan, comen y pastan,
desayunan y pastan, cenan y pastan, y en la noche se duermen. Y al otro día el mismo ciclo. Y así hay seres humanos, se levantan, hacen dinero, van a la universidad y escogen una carrera que produzca dinero. Ahorita es la moda de los muchachos. No piensas el llamado que Dios tiene, sino cuál es la que produce más dinero. Entonces siguen esa carrera, alcanzan ese dinero, alcanzan la fama, alcanzan como artistas, como deportistas, como políticos. Y cuando estás arriba en la cima, ahí te das cuenta, ahí arriba, que te va a marear el aplauso, te va a marear el dinero, te va a marear el poder, porque no fuimos creados para el aplauso ni para la alabanza, porque le pertenecen a Dios. Y mientras más alto alcances, más rápido vas a caer y más dolorosa va a ser tu caída. Y así tenemos a un Michael Jackson que cuando muere no saben si es hombre o mujer. El rey del pop. Elvis Presley, el rey del rock and roll, con 500 mujeres esperándolo afuera de su casa en Tennessee para tener relaciones con él. ¿Cómo muere? Ya no podía cantar en Las Vegas de menos de 45 años de edad, de los pasonzotototes de drogas que se metía, pidiéndole a Dios que se lo llevara, con dinero, las defensas de sus Cadillacs de oro puro. El rey del rock and roll, el rey del pop. Y esos son los ídolos de la gente. Vemos también los famosos ejemplos de los narcotraficantes, ¿no? Un Pablo Escobar de Colombia, que tenía tanto dinero que no podía amontonarlo en un cuarto. Nunca en su vida pudo disfrutarlo, no tenía donde enterrarlo y murió, ¿verdad?, como un animalito. Perseguido, traicionado, sin ver a su familia, sin disfrutar a sus hijos, pero son los héroes en la televisión. Yo quisiera ser como ellos. Y no nos damos cuenta lo que se encuentra detrás de estas personas. Separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien. Cuando Jesús dice en el versículo 6, oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turbe porque es necesario, no se turben porque es necesario. Es necesaria las guerras, desgraciadamente. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y en el versículo 7 nos da las primeras señales Jesucristo de que realmente estamos muy cerca del fin. Es una de las principales señales. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. En toda la historia ha habido guerras, revoluciones, golpes de estado. En 1923 se levanta Nikolai Lenin y matan a todos los zares. A Nicolás II fue el último zar de Rusia que mataron, porque habían estado aprovechándose y explotándose a la clase burguesa, a la clase del proletariado, y viene la ideología del comunismo. Luego Lenin comienza a enseñar que Marx, el que fundó el Capital y el Manifiesto Comunista en 1854-55, a quien yo seguía antes de ser cristiano, para mí Marx era mi ídolo, era mi Dios, porque yo fui comunista antes de ser cristiano. Y yo creía que la ideología del comunismo era la solución a los problemas de las clases sociales. Una equivocación total, pero yo no conocía la Biblia. Cuando conocí a Jesús me di cuenta que qué atrasado estaba yo en mis conceptos para poder ver el mundo desde una perspectiva mucho más elevada que las ideologías y filosofías humanas. Entonces viene Lenin, lo matan, él dice que hay que matar para que el comunismo sea establecido. Viene José Stalin, que mata más de 30, 40 millones de personas. Entonces todas estas guerras nunca habían sido mundiales, pero la Primera y la Segunda Guerra Mundial es la primera vez en la historia que nación se levanta contra nación. Y es la primera vez que podemos ver que estamos acercándonos tal vez al último siglo. Estamos hablando de 1945, la Segunda Guerra Mundial, 1918, la Primera Guerra Mundial, estamos en 1922, ha pasado de la Primera Guerra Mundial más de 4 o 5 años que terminó, y las guerras estamos a punto de entrar a una Tercera Guerra Mundial. Aunque no pase lo que pase, la Tercera Guerra Mundial no la vamos a ver nosotros, porque es la guerra del Armagedón. ¿Qué pasa después de las dos guerras mundiales? Estados Unidos surge como la primera potencia democrática, económica, militar y política del mundo. Se juntan
en una conferencia que se llama Bretton Woods para discutir qué moneda iba a prevalecer como la moneda de cambio para comprar el petróleo. Y pues los ingleses creían que la libra esterlina iba a ganar, ganó el dólar norteamericano. Y desde 1945 hasta nuestros días, si Francia quiere comprar petróleo, tiene que convertir los francos, bueno, ahorita los euros, en dólares. México quiere comprar petróleo, lo tienes que comprar en dólares. Eres chino, tienes que comprarlo en yuans. Eres ruso, tienes que comprarlo en rublos, porque el dólar es, hasta ahorita, la moneda de cambio modelo para poder comprar petróleo en el mundo, lo que le ha dado la autoridad que tiene Estados Unidos. Y aunque tenga una deuda de 33 trillones de dólares actualmente Estados Unidos, o sea, hubiera hundido en bancarrota cualquier país. Pero ¿por qué Estados Unidos no se hunde ahorita económicamente? Porque el dólar sigue siendo la moneda de cambio. Pero viene la invasión de Ucrania. Y viene Putin y comienza a darse cuenta que el ejército de la OTAN, todo esto van a abrir los ojos. La OTAN es la organización del Tratado del Atlántico del Norte, la organización del Tratado del Atlántico del Norte, de naciones que en 1947 al 49 se unieron para tratar de impedir el avance del comunismo en Europa. Entonces se juntan estas naciones para formar el ejército de Europa. 1957, por primera vez, el Tratado de Roma, la Unión Europea. Comienzan a soñar, tenemos que unir Europa, una moneda, un gobierno, un ejército. Llegamos al siglo XXI, Inglaterra les dice a la Unión Europea, adiós, el Brexit famoso. Yo no pertenezco a ustedes porque los impuestos son demasiados, queremos mantener la libra esterlina separada de Europa y separados de ustedes también. Y Europa comienza poco a poco a hundirse económicamente y España, Portugal, Italia y Grecia se hunden económicamente en el siglo XXI. Se hunden completamente. Y la única nación que sobrevive en Europa hasta hace un año es Alemania, seguida con Francia. Y Alemania, a través del Fondo Monetario Internacional, comienza a ayudar a las naciones europeas a salir de la bancarrota económica en la que se encuentran. Pero ¿qué pasa después? Que se le acaba el dinero a Alemania y a Francia. Y viene Putin, invade Ucrania, y entonces Putin dice, la OTAN, ayudada por Estados Unidos, con el presidente actual Joe Biden, tratan de seguir hacia Europa y conquistar el noroeste, el norte, nororiente de Europa, que es Finlandia, Estonia, Lituania, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, Afganistán y todas las naciones magoguitas que se encuentran al sur de Rusia, junto al mar Caspio y el mar Negro. Entonces dice Putin, yo no puedo permitir que se metan a Ucrania y Estados Unidos meta misiles apuntándome a Moscú que van a llegar en 15 minutos. Entonces manda 150,000 soldados Putin a rodear Ucrania para comenzar a decirle al mundo, no se acerquen, Ucrania es de nosotros. Ucrania siempre ha sido rusa. Pero ahorita Zelensky, que es el presidente, que es judío, es uno de los que están promoviendo más a los nazis. Ucrania está llena de nazis, amigos de los nuevos nazis de Alemania. Entonces entra el presidente Biden y da una noticia. Vamos a sancionar económicamente a Putin para que ya no siga avanzando y para detenerlo en cuanto a sus planes de expropiación de Ucrania. ¿Y qué recomienda el presidente Biden? Que ya las naciones europeas no compren en rublos, que no hagan transferencias en el SWIFT, que es el método para transferir dinero de compañía a compañía o de banco a banco, congelar las cuentas bancarias en Europa de Rusia. Y cuando hacen todo esto, Putin dice, ja, 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 jo, 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 jo.
qué tontos son. Se les ha olvidado que el 65% del gas yo se los proveo a Europa. O sea, ¿cómo fueron tan tontos, para no decir otra palabra, las que decía Pancho Villa, para haber tratado de creer que las sanciones económicas iban a detener a Putin para que no invadiera Ucrania o para que no continuara con sus planes de invasión de otras naciones? Y estas sanciones económicas, aparte de que Putin tiene el gas que controla a Europa, China se une con Putin y le dice, ¿verdad, Xi, el presidente de China? No te preocupes, yo te compro el petróleo, lo que tú deseas. Se une Irán, a ver, Rusia, China, Irán, ahorita Turquía, la India, Corea del Norte, se unen a Rusia, que son las naciones que están tratando, ¿verdad?, de atacar a Estados Unidos precisamente. Desde que el presidente Trump le dijo a China, ya no quiero que vendan aquí productos chinos porque al ratito todo va a ser chino en Estados Unidos, ¿verdad? Viene Biden y cambia la política y se le voltea al revés. Y entonces ahora que viene el invierno, hay un gasoducto que viene desde Rusia y atraviesa por parte de Siberia, entra por el mar Báltico, pasa por Dinamarca, que se llama el Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Es un gasoducto que trae el gas y a través de esa tubería entra el gas a Europa, a través de Dinamarca, y hay otro que atraviesa a través de Alemania. Entonces Putin, ¿verdad?, les dice, pues les voy a comenzar a cerrar el gas, y comenzó a cerrarles el gas. Y Europa, ahorita Europa es un caos. Espérense lo que va a pasar la semana que entra o en este mes en Europa. Van a haber insurrecciones, van a saltar las tiendas, van a haber protestas por todos lados, la gente se va a volver como loca, ¿verdad? Porque imagínense ustedes pasar el invierno sin el gas. Pero cuando Putin dice esto, entonces resulta que Israel descubre gas. Qué increíble es este libro maravilloso. Y la Biblia dice en Ezequiel 38 y 39, que vamos a ver rápidamente a continuación, que antes de que venga Cristo se va a unir Rusia, Irán, Turquía y las naciones del norte de África, Sudán, Etiopía, Marruecos, que son musulmanas, para invadir Israel. Y ante nuestros ojos, en menos de 3 años, nunca se habían aliado estas naciones profetizadas hace 2700 años, como lo estamos viendo en los últimos 2 o 3 años. Hacen un pacto China con Rusia y están ahorita en un matrimonio tóxico. Las dos naciones, o sea, por conveniencia. A China le conviene Rusia porque Rusia tiene, escuchen, Rusia tiene mayores armas y más poder nuclear que Estados Unidos. Porque cuando se desmanteló Rusia, la Unión Soviética, en 1991, nadie supo cuántas armas nucleares los soviéticos habían almacenado. Hasta ahorita lo están comenzando a descubrir. Rusia tiene el SS-500, que es como un escudo de hierro, que impide que cualquier misil como lo tiene Israel, pero el de Israel es mucho más bajo, el de Rusia es mucho más alto, y Estados Unidos no tiene esa protección antinuclear que tiene Rusia. Y China tiene 200 millones de soldados. Un ejército que se profetizó en el Apocalipsis 9, de que cuando Cristo vino había 1 millón de personas en el mundo. ¿Cómo el apóstol Juan en Apocalipsis se pudo adivinar, pudo profetizar que vendría el tiempo cuando no habría una nación de 200 millones, habría un ejército de 200 millones, y el único ejército de 200 millones lo tiene la China? Entonces unen el poder militar con el poder nuclear, China y Rusia. Viene Irán, que odia con odio jarocho a Israel. Y se une Irán con Siria. Y están tratando ahorita de apoderarse de Irak.
para tratar Siria, Irak e Irán apoderarse del Medio Oriente. Y la única nación que se les opone son los judíos, que se van a convertir en la manzana de discordia bíblicamente al final de la venida de Jesucristo. Entonces vemos un panorama geopolítico en el mundo donde todas las piezas del rompecabezas que tenemos en este libro santo que nos dejó Dios y Jesucristo dijo, para que cuando suceda se acuérdense que yo se los dije antes. La Biblia es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Para que el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y ahora encontramos rápidamente, hace una semana, que estos gasoductos que construyó Rusia para proveerle gas a Europa, los acaban de sabotear. No sé cuántos se enteraron de eso. O sea, son gasoductos de concreto, tubos de concreto con hierro, que bueno, casi indestructibles, que costaron billones de dólares a Rusia construirlos, y de alguna manera los sabotearon, dos el Nord Stream 2 y dos agujeros en el Nord Stream 1. Para ello tuvo que venir un equipo profesional de Navy SEALs, que es un grupo especializado en la infantería y marina norteamericana, que son buzos, que pueden bajar porque ahí hay 60 a 70 metros de profundidad donde sabotearon los gasoductos. Entonces tuvieron que bajar los buzos, poner cargas y explotaron, y se ve la mancha en el mar, ¿verdad? Ya los han publicado, las manchas inmensas, casi de 1 kilómetro, como si fuera una bomba atómica que voló los gasoductos. Ok, el mundo se asustó y comenzaron los politólogos, los medios de comunicación, a tratar de adivinar quién había sido. ¿Quién creen ustedes que fue? Blancanieves. De ninguna manera, ¿verdad? Decían, bueno, es que fue Rusia. Sin embargo, como dice César Vidal, yo lo considero el historiador cristiano más grande de esta época, Daniel Stulin, que es ruso pero que tampoco es cristiano. Todos estos expertos en la geopolítica del mundo dijeron, ¿cómo es posible que Rusia haya sido cuando lo único que tiene que hacer Putin es cerrar el gas? O sea, es absurdo creer que fue Rusia. Número uno. Número dos, el mar Báltico está rodeado por barcos de la OTAN. Y estos buzos tuvieron que haber llegado en barco, no pudieron haber nacido de Dinamarca o de Siberia, todo más de 15, 30 kilómetros para llegar a 70 metros y volar eso, ¿verdad? Porque tenían que haber, mientras le ponen 5 minutos a la bomba de tiempo, tienen que tener el tiempo para poder salir del mar y que no los vaya a agarrar la explosión. Entonces la única explicación es que hace 2 semanas el presidente de Estados Unidos, ahí está, yo traigo el video, dijo lo siguiente: si Rusia invade Ucrania o sigue invadiendo Ucrania, acordémonos que tenemos dominio sobre el Nord Stream 2. Por el amor de Dios, no, ya se ventaneó pero gacho. O sea, la pregunta ahora, la que sigue, es la siguiente: ¿qué beneficio tuvo Estados Unidos de sabotear los gasoductos cuando Estados Unidos supuestamente, vean cómo se están desenmascarando todas las máscaras de los gobernantes en el mundo? ¿Qué beneficio tenía Estados Unidos cuando supuestamente Estados Unidos apoya a la Unión Europea? Y contra la guerra de Ucrania se unió la Unión Europea, le hicieron caso al presidente Biden con la OTAN para bloquear la economía de Rusia, y se les volvió el tiro por la culata. Fue la peor decisión que haya tenido el presidente de Estados Unidos. Europa acaba de descubrir ahora, pues que para qué le hicieron al viejito, ¿verdad? Porque ya lo calificaron una persona que ya está completamente mal de sus facultades mentales, el presidente de Estados Unidos. ¿Por qué le hicieron caso? Porque no es él el que maneja la política, es alguien detrás de él. ¿Qué beneficio tiene Estados Unidos? Simplemente el siguiente: damas y caballeros santos de Dios, por primera vez en la historia,
Siempre ha habido guerras, nación contra nación, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez en la historia en que se enfrentan el Oriente con el Occidente. Los dos hemisferios del planeta frente a frente. Y los dos queriendo dominar el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, que terminó en el 91 y que Estados Unidos creyó que cuando cayó el comunismo, ya el capitalismo, la democracia, vamos a vencer, ya no hay nadie que se nos oponga, ¿verdad? Se voltearon las cosas. Putin vuelve a levantar a la antigua revolución soviética, vuelve a levantar a las naciones repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, Uzbekistán, que pertenecen al sur de Rusia y que son el 30% del territorio que perdió la Unión Soviética en la caída del comunismo. Y Putin tiene el mismo sueño que tienen todos los dictadores, y el mismo sueño lo tiene Estados Unidos: la guerra por el mundo. Hemos llegado con la tecnología, los misiles y todo lo que tenemos. ¿Quién va a ser el dueño del mundo? Nunca va a permitir a Estados Unidos que sea Rusia. Nunca va a permitir Rusia que sea Estados Unidos. China no va a permitir que se metan con Rusia, ni de chiste. Y la Unión Europea ahorita se queda como el patito o como el perro de las dos tortas. Sin Rusia y sin Estados Unidos. Ahorita abren los ojos Europa y dicen: nos traicionó Estados Unidos. Ellos volaron el gasoducto. ¿Para qué? Porque Europa impide a Estados Unidos que Estados Unidos pueda realmente apoderarse de Rusia. Y como Estados Unidos ve que Europa está hundiendo económicamente, dicen: ya no me sirven, ya no necesito Europa para poder conquistar a Rusia, ahora lo puedo hacer yo. Y Putin antier dictó estas palabras: si Estados Unidos o la OTAN ponen misiles nucleares en Ucrania, yo uso los míos y entramos a una guerra nuclear mundial. No lo voy a permitir de ninguna manera. Este panorama nos muestra la olla express en la que el mundo se encuentra. La tecnología, ¿para qué nos sirvió? El conocimiento, ¿para qué nos sirvió? El intelectualismo, ¿para qué nos sirvió? Los avances médicos, ¿para qué nos sirvieron? Para ensoberbecernos y para creer que podemos ser dioses. Y el mundo tenía que llegar al punto donde el mundo se encuentra actualmente. Dos hemisferios frente a frente, dispuestos a terminar la humanidad. Así, dice la Biblia, tenía que terminar el mundo. Ahora bien, vemos nosotros a continuación que lo que viene del mundo, que se llama la tribulación. Vayamos a Isaías capítulo 13. Isaías 13. Y veamos un pasaje. Les quiero compartir a los que tengan interés de escribir esto. Siempre que ustedes, estudiosos de la Biblia, siempre que vean en el Antiguo Testamento estas frases: el día de Jehová, el día de la ira o el día de la ira de Jehová, se refiere a los 7 años de la tribulación. Una ira que describe Daniel 12 y Cristo en Mateo 24, 21, es el día donde 21 juicios caerán sobre el mundo. 7 sellos, 7 trompetas, las 7 copas del libro del Apocalipsis. 7 por 3, 21. 21 juicios caerán sobre el planeta Tierra, donde si tú eres cristiano, junto con los que somos cristianos, no vas a estar aquí. Seremos sacados antes de que el anticristo confirme el pacto con Israel y los árabes. Aquí en Isaías 13 comienza la Biblia diciendo en el versículo 6: aullad, porque ahí está. Los que interesen, subrayenlo cada vez que vean el día de Jehová o el día de la ira o el día de la ira de Dios. Se refiere a los 7 años de la tribulación que están por venir en el mundo. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Versículo 9: he aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación,
y ardor de ira, para convertir a la tierra en soledad y raer en ella a sus moradores o a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad, y haré que cese. ¿Qué pecado menciona la Biblia? La soberbia. La soberbia. ¿Por qué la soberbia? Fue el pecado que hizo caer a Lucifer. La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Creerme Dios. Yo no te necesito, yo tengo mis 10 mandamientos. Yo no necesito que tú me digas cómo ser padre ni cómo ser madre. Yo no necesito que tú me digas cómo manejar mi empresa o mi bufete de abogados, ni mi despacho de arquitectos, ni mi taller de carpintería. Yo no te necesito para que te metas en mi taller de plomería. Tú no tienes que meterte para que me digas cómo gobernar México, ni cómo gobernar o ser diputado, o ser agente del Ministerio Público, o ser policía, o ser deportista, o ser cantante. No te metas conmigo, yo puedo hacerlo todo. Eso es la soberbia, creer que tú puedes hacerlo todo sin Dios. Esa es la soberbia. Creemos que la soberbia es una persona que anda así, ¿verdad? Que vea aquí, ¿verdad? Es presumido. La soberbia es creer que tú puedes. Y Jesús dijo, separados de mí. ¿Separados de mí? ¿Qué es nada? Cero. No te atrevas a hacer ningún proyecto, ningún plan sin considerar a Dios en tu vida, por el amor de Dios. Haré que cese esta arrogancia y abatiré la altivez de los fuertes. Versículo 13, haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová y de los ejércitos en el día del ardor de su ira. ¿Quién les dijo, señores ateos, agnósticos y escépticos que nos visitan o que nos ven por la televisión? ¿Quién le dijo al profeta Isaías hace 2700 años que la tierra podía moverse de su lugar? Hasta 1610, 1615, Galileo Galilei comenzó a usar los telescopios y descubrir que somos nosotros que giramos alrededor del sol. Antes querían que era el sol que giraba alrededor de la tierra. Y hasta que se descubrió con otros telescopios que la tierra tiene una inclinación de 23 grados y medio sobre su eje. La tierra no está así, la tierra está así, 23 grados y medio sobre su eje. ¿Quién le dijo a Isaías hace 2700 años, pruebas científicas, que la tierra podía moverse de su lugar? En otras palabras, si se inclina 2 grados a la izquierda o a la derecha, viene completamente las erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, acaba la destrucción del ser humano. En el día de Jehová vendrán estos juicios catastróficos escritos por Dios. Y dice el versículo, en el día del ardor de su ira. Así que vemos nosotros que la tribulación a la que estamos entrando el mundo actualmente, cuando el anticristo aparezca en Europa o el Medio Oriente para confirmar el pacto, el mundo ha llegado a su final. Y simplemente el mundo llegó a su final por una sola razón. Lo encontramos en Isaías 24, escrito hace 2700 años aproximadamente. Isaías 24, versículo del 3 al 6. Abran los ojos, pueblo de Dios. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Vean las 3 razones. Las 3 razones que describe el Espíritu Santo por lo cual hemos llegado a donde estamos ahorita. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios llamó a Israel, le dijo Dios a Moisés, Moisés, voy a formar una nación entre ustedes, no son más inteligentes que los demás, simplemente les voy a entregar a ustedes mis leyes para que ustedes las distribuyan en el mundo entero y sepa el mundo que yo soy el Dios verdadero.
Moisés, te voy a entregar, número 1, las leyes morales. No cometerás adulterio, no te acostarás con alguien que no es tu esposa, no tendrás sexo antes del matrimonio. Son las leyes prohibidas que dijo Dios, no las traspases. Tú traspasas mis mandamientos y vas a recibir las consecuencias. Número 2, Moisés, te entrego mis leyes de adoración que están en el libro de Levítico. Y ahí les enseñas quién soy yo y cómo deben acercarse a mí. Pero como el ser humano ignora estas leyes, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas humanos inventados por nosotros para saber cómo acercarnos a Dios. Y concluimos, todas las religiones llevan a Dios. Alá del Islam es igual a Jehová del cristianismo. Los hindúes tienen millones de dioses. Los budistas son ateos. ¿Y cómo se considera una religión si son ateos? Yo creí que la Biblia era un libro religioso. Espérame tantito, el comunismo también es una religión. Vean cuánta ignorancia hay de la gente y de los medios de comunicación. Y en tercer lugar, les doy en el libro de Deuteronomio mis leyes civiles, cómo deben gobernar los gobernantes. Israel escribió la Torá, que son los primeros 5 de la Biblia que contienen las leyes de Dios. Estas leyes las hemos traspasado. Ya no hay justicia, los gobernantes ya no ejercen el derecho. Ahora en cualquier carretera del mundo bloquean una carretera federal y se llena de personas que no dejan ni siquiera pagar la autopista, y la policía, como los chinitos, nomás milando. El ejército no interviene por órdenes del gobierno. En lugar de ejercer y decir, están lesionando derechos de terceras personas, y lo que un gobierno debe hacer es ejercer la autoridad a través, muchas veces, del uso de la fuerza para el bien común, no lo hacen y se vuelve un caos el mundo entero. Vean ustedes ahorita, en los últimos meses en Estados Unidos, están entrando turbas, cientos de personas a las farmacias, a los centros comerciales, a robarse la mercancía sin que intervenga la policía, por órdenes del gobierno federal. El movimiento Black Lives Matter, todos esos movimientos fascistas que fueron inventados por el gobierno para poder crear caos y confusión en las naciones con el propósito de militarizar las naciones. ¿Me escucharon? ¿Entiendes ahora por qué hay estos disturbios y ya nadie se mete? ¿Por qué pueden matar en un estadio a 50 personas y no hay nada? Aquí no pasó nada. ¿Por qué eso va a justificar al gobierno a meter a los militares y militarizar las naciones? ¿Con qué propósito? De controlarnos más y más. Y llegar un momento en que ya no sales de tu casa hasta van a tocar la trompeta, que entre las 10 y las 6 de la mañana nadie sale de su casa, como en el tiempo que hicieron con la pandemia. Ese es el mundo que estamos viviendo, y los cristianos están ontoy. No nos damos cuenta de lo que está pasando en el mundo por la ignorancia de la palabra de Dios. En tercer lugar, porque quebrantamos el pacto sempiterno. Aquí termino. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en la Biblia. Es el pilar de cualquier sociedad, el matrimonio. Porque las sociedades están formadas por familias, pero hay un movimiento global ahorita de favorecer el aborto, la ideología de género, la pedofilia, y tratar de destruir las bases y el cimiento de la sociedad, que ya no haya más matrimonios entre un hombre y una mujer, ahora que sean hombre con hombre, mujer como mujer. Vamos a masculinizar la feminidad y vamos a feminizar la masculinidad. El hombre es más mujer y la mujer es más hombre actualmente. ¿Para qué? Para confundir a los humanos y robarles su identidad. Fíjate el propósito satánico detrás de todo esto. El día que llegamos a perder nuestra identidad y tú digas, yo no soy lo que yo soy, ni por qué nací como nací, ni no sé si soy hombre o soy mujer. Cuando llegamos a este punto de la sociedad es cuando ya estamos completamente
al final. Por esta razón, Dios va a destruir el mundo. Y a la raza humana, porque creímos ser dioses, nos hemos ensoberbecido y hemos llegado a creer que no somos lo que Dios nos creó. Eso ya es la locura, la psicopatía más grande a la que el ser humano pueda llegar. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por las sagradas escrituras que nos has dejado para redarguirnos, convencernos de nuestros pecados, de los caminos equivocados que podemos tomar muchas veces sin darnos cuenta y otras veces deliberadamente. Gracias, Señor, porque nos has dejado escrita la verdad y no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Hemos nacido para proclamar este mensaje glorioso del Evangelio, de la gracia tuya en la persona de tu Hijo Jesucristo, quien fue torturado, crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y ahora se encuentra sentado junto a ti en las alturas, esperando el tiempo que viene por nosotros. Fue las promesas que él hizo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, me tengo que ir, les dijo hace 2000 años, me tengo que ir de este mundo a prepararles un lugar para ustedes. Pero voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. No permitas que nada en el mundo te robe tu paz. Nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Estaré contigo hasta el final de los tiempos. Aunque andes en caminos de valles de muerte, no tengas miedo del hombre, ni de las circunstancias, ni del diablo y sus demonios, porque mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo. Ustedes son mis hijos, ustedes son mi pueblo. Yo di mi vida por ustedes en una cruz, y nada ni nadie, ni desnudez, ni pobreza, ni guerra nuclear, ni la caída del petróleo, ni la caída del dinero, nada ni nadie los podrá separar de mi amor, un amor eterno con que te he amado. Confía en mí, hijo mío, confía en mí, hija mía. Estoy contigo, no desmayes, anímate. Si te has caído del caballo, no te quedes en el suelo. Yo no me sorprendo que te hayas caído del caballo, me sorprende y me duele que te quedes tirado en el suelo. Levántate, no importa lo bajo que hayas caído, súbete al caballo otra vez. Toma el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Conviértete en ese guerrero para lo cual te envía al mundo a proclamar las buenas nuevas de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Y si alguien en esta tarde no está seguro de su salvación, dile a Dios estas palabras con todo tu corazón: te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados. Creo que a los 3 días resucitó de los muertos. Y te pido, Jesús, porque creo que vives, que en este instante entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y gracias por la esperanza que me das, que el día que yo muera, moriré en paz. No importa la hora que me llames a casa, tendré paz, porque sabré que simplemente volveré a abrir mis ojos y veré tu rostro, rodeado de tus santos ángeles, para vivir eternamente a tu lado. Gracias por el valor que me infundes, la vida eterna que me das y el poder para testificar que Jesucristo es el Señor. En su nombre precioso oramos. Amén. Gracias a Dios por esta palabra.
Gracias. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por la Biblia. Aquí hay alguien que hizo esta oración en esta mañana recibiendo a Cristo por primera vez en este grupo de personas. Puro teólogo. A ver, de este lado de la derecha, alguien, gracias a Dios, gracias, que Dios los bendiga. ¿Alguien más aquí en este lado? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Mira cuántos jóvenes. ¿Quién más en esta tarde? Gracias, que Dios los bendiga. Allá atrás también. Aquí de este lado, ¿quién invitó a Cristo? Que Dios la bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Qué lindo que un matrimonio te tome la mano los dos y digan, hoy invitamos a Cristo y vamos a comenzar a caminar con Él de aquí hasta el final. Qué hermoso que un matrimonio puedan los dos dar este paso de fe. ¿Alguien más en esta sección por acá? Todos cristianos, gracias a Dios. Tienen cara de San Clotilde. Todos ustedes que recibieron a Cristo por primera vez en esta mañana, les bendecimos. Todos los días tomen este libro y desarrollen la disciplina de orar. Orar no es rezar. Orar es platicar con Dios. No es Padre nuestro que estás en los cielos, Santa María María. Son rezos. Es platicar con Dios. Padre, gracias. Ahorita que vamos a comer, Padre, por primera vez tal vez, agarra a tu esposa, a tus hijos. Te damos gracias por este chivito, por estas quesadillas, por estas tortas. Las bendecimos en el nombre de Jesús. En la noche, toma a tus hijos antes de acostarte. Padre, oramos, te bendecimos. Gracias porque nos has guardado. En paz me acostaré y así me dormiré, porque tú nos haces vivir confiados. Comienzas a hacerte amigo de Dios, a platicar con Él. Es la oración. Y comienza a leer Juan, el Evangelio de Juan en adelante. Es el libro que les recomiendo para los nuevos convertidos. En la mañana, 10 minutos, lee la Biblia. Puedes leer los Salmos en el Antiguo Testamento, Proverbios. Y en tercer lugar, cuéntale a alguien hoy mismo o mañana. Mamacita, ¿qué crees? Recibí a Cristo. Mijita, pues ya tienes una religión. Es que no es una religión, mamacita. Es una relación personal, viva, dinámica, orgánica con alguien que vive. Descubrí que Jesús vive, mamá, y que puedo platicar con Él diario. Y que Él está conmigo y ha entrado a mi vida. Porque Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Pero no te quedes callado. Habla de Cristo. Da tu testimonio las veces que puedas. Porque para eso nos llamó Cristo, no para ser cristianos de la secreta, sino para ser personas con el valor de enfrentarnos a nuestros amigos, a tu compadre, a tus parientes, en tu oficina, donde tú trabajes, y decirles, soy cristiano, ¿y qué? ¿No te gustó? Y no importa la persecución que padezcamos, ¿verdad? Esto demuestra que el Espíritu de Dios verdaderamente vino a tu vida. Que Dios los bendiga, que tengan mucha paz.